podemos considerar un triángulo rectángulo como teta en algunos de sus lados, como se ve en la figura. Aquí lo pueden ver, miren. Tenemos el triángulo con los lados A, B, C y el ángulo teta. Y también tenemos este otro símbolo, que ese símbolo, miren, ese símbolo que está aquí, representa un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Ahora bien, recordemos que para nombrar los lados de un triángulo, ¿qué utilizamos? ¿Letras mayúsculas o letras minúsculas? Para nombrar a los lados. Y para los vértices, mayúsculas. Ahí estamos. Va. Entonces podemos obtener seis relaciones. B es a C, A es a C, B es A B, C es a y C es a B. Para resumir, si θ es un ángulo agudo del triángulo rectángulo de la primera figura, entonces por definición, miren, θ va a ser conformado por eh, el cateto adyacente, opuesto y la hipotenusa. Si θ es un ángulo agudo de la primera figura, llamaríamos a los lados del triángulo longitudes A, B, C como cateto adyacente, cateto o lado opuesto, no importa, lado opuesto e hipotenusa respectivamente. Se emplean las abreviaturas A de Y, o P, E, H y P para denotar las longitudes. Podemos entonces representar el triángulo como la figura. Para las funciones trigonométricas puede expresarse como sigue. Y estas son las funciones trigonométricas, ¿vean? Solo antes que nada voy a explicar qué es el cateto opuesto adyacente y la hipotenusa. Vamos a dibujar un triángulo. Vamos a tener ese triángulo, miren. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ese será el ángulo, miren. Ese será el ángulo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los catetos? Los catetos son los lados perpendiculares. Recordemos de los lados perpendiculares. La hipotenusa siempre será el lado más grande, es decir, el que está aquí, ¿no? Hipotenusa será el lado más grande. Es imposible que un cateto sea más grande que la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Está bien. Tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. A, adyacente, A de Y. Va. ¿Cómo vamos a saber cuál es el cateto opuesto y cómo vamos a saber cuál es el cateto adyacente? Fácil, nos vamos a enfocar con respecto a qué ángulo estemos trabajando. En este caso, estamos trabajando con este ángulo, miren. ¿Cómo vamos a ver entonces? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ubicar el lado que está opuesto al ángulo. ¿Cuál es el lado que está opuesto al ángulo? ¿Este o este? ¿Cuál es el que está opuesto al ángulo? Ese, ¿verdad? Va. Opuesto al ángulo, siempre vamos a tener el cateto opuesto. Ahí está. El cateto opuesto. Y el cateto adyacente va a ser aquel que nace, por así decirlo, del ángulo. Que nace del ángulo que nosotros tenemos. Ahora bien, no siempre va a ser así el orden. En el sentido de que no siempre en el lado derecho va a ser opuesto, en el lado de abajo el adyacente. No, no siempre. Vamos a dibujar otro triángulo. Igual. Un triángulo igual, miren. Es un triángulo igual. Pero ahora el ángulo de referencia va a ser este. Este va a ser el ángulo de referencia. Entonces, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿Uno, dos o tres?
el 3, ¿verdad? El 3 sería la hipotenusa, la hipotenusa. Ahora bien, vamos a trazar o vamos a ubicar el lado que esté opuesto al ángulo. Miren, ahora el lado opuesto es este, no es aquí. ¿Sí? Porque muchos piensan que el lado opuesto siempre va a ser este, ¿verdad? Pero no es así. Vamos a depender del ángulo. Miren, en este caso, entonces aquí sería el lado y aquí el lado adyacente. Ahí está, miren. ¿En base a qué? En base al ángulo, ¿verdad? ¿Sí? En base al ángulo vamos a obtener el lado opuesto, el lado adyacente. ¿Sí? Copia, por favor. La borra, por favor. ¿Listos? Bueno, vamos a continuar entonces. Va, aquí tenemos las matemáticas. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno del ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Tangente del ángulo, cateto opuesto dividido cateto adyacente. Cosecante del ángulo es igual a la hipotenusa dividido cateto opuesto. Secante del ángulo es igual a la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Cotangente del ángulo es igual al cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Esas son las relaciones que vamos a estar utilizando. Sin embargo, nos vamos a enfocar más en las primeras, es decir, aquí, miren, seno, coseno y tangente. Va. Copien y unicen con ella. Copien las primeras. ¿Cómo? No. Bueno, puede ser, digamos, de algunas abreviaturas, pero no, digamos, ¿cómo decirlo? Son así como para recordarlo prácticamente. Ujú. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, eso digamos ya son, como yo les digo, son así como para recordarlo. Sí, pero digamos, si usted se acuerda con eso, pues está bien. De lo contrario, no es así necesario, ¿verdad? Ujú.
Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, dice, hallar la longitud desconocida de C del siguiente triángulo rectángulo. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Va, y lo tenemos, miren. Bueno, en este caso, miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si nos damos cuenta, tenemos un ángulo, ¿verdad? Vamos a ver siempre solución, ¿verdad? Solución. Como hagan esto, vamos a ver. No, vamos a poner. eh, Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice determinar la longitud C, ¿verdad? La longitud C. Y C que es jóvenes, exacto. Entonces vamos a poner aquí C es la hipotenusa. Tenemos un ángulo, ¿verdad? Tenemos un ángulo. Ojo, podemos ver el ángulo como nosotros querramos, pero recordemos que si aquí tenemos el vértice A, ¿qué ángulo sería este? No. Ángulo, ángulo. No. Bueno, teta es general, digamos, teta es general, pero específicamente este ángulo, como está con el vértice A, es alfa, alfa, el ángulo alfa, y el ángulo alfa es de 25 grados, ¿sí? 25 grados. Ahora bien, este 14 con respecto a alfa, que es cateto opuesto, opuesto, opuesto es 14. Así que ahora vamos a ir a nuestro formulario y vamos a ver qué relación tenemos entre hipotenusa, ángulo y cateto opuesto. Recuerden, hipotenusa, ángulo opuesto. Hipotenusa, ángulo opuesto, ¿cuál sería? Seno, seno o tangente. Repito, hipotenusa, puesto y ángulo. ¿Cuál sería? Los de abajo no los vamos a estar utilizando, solo los de arriba. ¿Cuáles serían? Hipotenusa, ángulo y opuesto. ¿Cuál debo usar? El seno. Seno. Va, entonces vamos a decir, usando la función seno. Y vamos a decir entonces, vean, vamos a decir que seno de alfa, en este caso es alfa, seno de alfa, ¿dónde encuentro alfa? Seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido el valor de la hipotenusa, ¿sí? Valor de la hipotenusa. Así que bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Despejar hipotenusa. Y al despejar la hipotenusa, ¿a qué sería igual? Despejen hipotenusa y me dicen a qué sería igual. ¿A qué sería igual el despeje de la hipotenusa? Hagan el despeje. De esta fórmula, despejen la hipotenusa. De esta fórmula, despejen hipotenusa y me dicen cuánto les queda. ¿O cómo les queda?
Sí, sí, igual. Ándale. Ahí. No. La, la hipotenusa en este caso sería cateto opuesto dividido seno, a ver, dividido seno de alfa, seno de alfa, seno de alfa. Ahí está. Ese sería el despeje de la hipotenusa. Así que ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Prácticamente lo que debemos hacer es sustituir valores. Sustituir valores. Bueno, sustituyan valores y me dicen cuánto les queda el valor de la hipotenusa. Sustituyan y me dicen cuánto les queda el valor de la hipotenusa. ¿Cuánto es el opuesto? ¿Cuánto es el opuesto? ¿Cuánto es el opuesto? Pues, ¿y alfa cuánto es? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo deben ingresar a la calculadora? Eh, ah,
Así lo deberían ingresar bien. 14 dividido, abrimos paréntesis, seno de 25, cierro paréntesis. 33.14 dividido, seno de 25, cierro paréntesis. 33.13. 33.13. ¿Eso lo escribió? ¿Sí? Va. Ahí está. Hipotenusa es igual a 33.3. Cosa muy importante aquí, por eso debemos usar la calculadora. Debemos darnos cuenta que en la parte superior aparezca ya sea DEG o simplemente una letra D. Si tiene G o tiene R, les va a dar otro resultado. ¿Qué letra tiene R? Por eso. Va, ¿qué es lo que hacemos ahí entonces? Lo que hacemos nosotros es en modo, presión en modo, otra vez modo, ahí les aparece RAD y graph. Va, entonces, ¿cuál le parece con D? Ahí le parece digamos, ¿sí? Va, entonces, va, ahora ya le puse la configuración que nosotros queremos. Hágalo otra vez. Ahora sí. ¿Verdad? Va. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a determinar ahora. Vamos a determinar otro. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Va. Vamos a ver. Ah, em, vamos. Hagan este ejercicio, por favor. Deben determinar A y C. A y C. Hagan eso. Aquí se recuerda que no es A, ¿verdad? Sino que ¿qué tendría que ser aquí? Tendría que ser alfa. Alfa. Alfa es 30 grados. B son 16. Calculen eso, por favor. Calculen C y calculen A.
¿Listo? ¿Cuánto le dio? 22. Vamos a ver. No, debe dar 8. ¿Y el otro? El otro debe darles 13,86. 13,86. ¿Sí? Le voy a poner un ejercicio para que se lo practiquen. Entonces, vamos a, vamos a hacer rápido ese ejercicio. Miren, vamos a determinar beta. Oye, ¿qué tenemos aquí? Si nos damos cuenta, tenemos el ángulo beta, ¿verdad?
Beta es lo que nosotros estamos buscando. Beta no lo conocemos. Ahora bien, si nos damos cuenta, ¿no? ¿4 qué es? ¿Qué es 4? Con respecto de beta. ¿Me manda? Es 4 con respecto de beta. Opuesto es igual a 4, ¿verdad? 8 ¿qué es entonces? Hipotenusa. Hipotenusa es 8. Bueno, vamos a ver una relación entre opuesto e hipotenusa. Opuesto e hipotenusa, nos damos cuenta, vamos a tener que utilizar otra vez, mejor vamos a cambiar de lugar. Vamos a cambiar de lugar. Vamos a ponerlo aquí. Y entonces ya no sería opuesto, sino que sería el adyacente, ¿verdad? Adyacente. Va, entonces, adyacente con hipotenusa, tenemos la relación de coseno, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Haciendo uso de coseno, vamos a tener lo siguiente. En este caso tenemos coseno de beta, seno de beta, va a ser igual a ¿qué cosa? Cateto adyacente dividido hipotenusa. A de y dividido hipotenusa. Así que bueno, vamos a despejar beta. Despejando beta. ¿Qué se hace para despejar beta? En este caso, si nos damos cuenta, coseno está afectando a beta. ¿Cómo paso al otro lado coseno? ¿Alguien que sepa cómo paso al otro lado coseno? Multiplicar. No, aquí no, aquí estamos despejando una función, no es un número. Aquí lo que vamos a pasarlo es con su función inverso. Es decir, vamos a poner como eh, coseno inverso. Miren, coseno inverso. ¿De qué cosa? Del cateto adyacente dividido la hipotenusa. Así que sustituyendo datos, vamos a obtener lo siguiente. Que beta va a ser igual al coseno inverso del cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 4. 4. Y la hipotenusa es 8. ¿Cómo lo ingresamos a la calculadora? Lo vamos a ingresar de la siguiente manera. Beta sería igual a, este, para obtener el coseno inverso, vamos a presionar Shift, coseno. 4 dividido 8 y cierro paréntesis. El ángulo es de 60 grados. ¿Miren? El ángulo beta es de 60 grados. Shift, coseno, para obtener coseno. Si ustedes quisieran, por ejemplo, seno inverso, presionan Shift, seno. Si quieren tangente inverso, Shift, tangente. ¿Sí? Ahí está. Va, entonces Shift, coseno, 4 dividido 8, 60 grados. ¿Sí? Entonces beta, 60 grados. 60 grados. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ¿dudas, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Te mandan? ¿Cómo así? Aquí, en esta. Sí, debemos determinar el opuesto y el adyacente. Sí, los dos, adyacente y opuesto, utilizando como referencia el ángulo y la hipotenusa. Sería hipotenusa. Hipotenusa ya la tengo. Ajá. Igual, digamos, opuesto y adyacente.
Digamos, como tengo aquí la hipotenusa con opuesto, tenemos seno. Adyacente con hipotenusa, tenemos coseno. ¿Ya? Bueno. Entonces, jóvenes, ahí estamos por mi clase. Van a su otra clase. Ahí estudian, por favor. Ah,